Los niños menores de 3 años no entienden lo que es un no. La mayoría de los padres piensan que ellos sí entienden, pero la verdadera comprensión de lo que es un no aparece mágicamente cuando el niño cumple 3 años. Esto es un proceso de su desarrollo. Muy buenas tardes, amigos de Familia y Salud. Los saluda la doctora Patti Araujo Atahualpa. El día de hoy en nuestra secuencia de psicología hablaremos acerca de videojuegos. Y para ello contamos con la gratísima presencia de nuestra amiga Daneiva Salazar. ¿Cómo estás, Daneiva? ¿Qué tal? Muy bien, doctora. El día de hoy vamos a conversar acerca de los videojuegos. Vamos a hablar acerca de cuáles son las consecuencias, ¿no?, de que nuestros hijos estén dentro de este mundo que muchas veces es absorbente, ¿no? Vamos a ver si también dentro de ello puede haber algunas ventajas, ¿no?, o algún aprendizaje para nuestros hijos. Daneiva, la tecnología sigue avanzando, no se detiene. Antes era el Atari, el Nintendo, ahora es el Wii y próximamente 8D, 9D, yo no sé, y estos juegos cada vez absorben al individuo completo, ¿no? Ya no solamente los deditos, los ojitos y las habilidades, sino también ya la mente se va trasladando. Existen los lentes, ¿no? Esos lentes que se colocan aquí, que creo que con el pensamiento van a comenzar a funcionar dentro de pocos años. ¿Qué hacemos? ¿Luchar contra la tecnología? No podemos. Es más, tenemos que estar a la vanguardia. Pero estos videojuegos están causando problemas. ¿Cuáles son las principales consecuencias que tiene en un niño y en un adolescente el hecho de estar viviendo en un videojuego? Justamente lo que habíamos hablado, ¿no?, acerca de cómo esto los absorbe, ¿no? Y los absorbe y los abstrae tanto, ¿no?, que el mundo de ellos simplemente es el videojuego, ¿no? Y cuando vemos nosotros en la práctica diaria, cuando están en el colegio, simplemente que el videojuego es tan divertido, tan entretenido, hay tanta acción, hay tanto color, hay tanto movimiento y generalmente la mayoría de los videojuegos, ¿no?, surge, digamos, el concepto que se tiene es de competencia, es de ganar al adversario, de matar al adversario, al equipo contrario, ¿no? Entonces la mayoría de videojuegos están relacionados con eso y la mayoría de los videojuegos preferidos por los adolescentes, por los niños, pues justamente se trata de ello, ¿no? Entonces ellos, al comparar su vida, por decirlo así, su vida en los aburrida videojuegos y monótona, ¿no?, con la vida, con la realidad, ¿no? Es como claro, usted lo dice, ¿no? la realidad para ellos se transforma en aburrida, sosa, versus un videojuego que está lleno de color, actividad y son héroes y son heroínas, etcétera, ¿no? ¿Y cómo debemos hacer nosotros como padres de familia? Siempre yo te pregunto eso, para poder luchar contra los videojuegos, porque es parte, o sea, si tú no sabes jugar un videojuego y te invitan a la casa de un amigo y no sabes, estás fuera del círculo. ¿Qué hacemos? Primero que nada, en casa implementar algunos límites, algunas reglas y algunas normas y también trabajar mucho el tema de autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Entonces, desde pequeños estar vigilantes de pronto a las amistades de mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo que él me pregunta? Generalmente un niño cuando tiene una conversación con su amigo, ¿no?, de pronto de algunas cosas que están, digamos, de vanguardia o algún tema que estuvo de pronto en las noticias, surge con esa inquietud y con esa curiosidad y él lo hace de manera pues sutil, según él, ¿no? Mamá, ¿y qué te parece tal cosa? Mamá, ¿y qué te parece tal? ¿No? Entonces, hablamos cuando son niños, ¿no? Entonces, desde ahí es nuestro trabajo, ¿no?, de orientar acerca de ello. Yo siempre les digo a los papás, y siempre lo he manifestado, la prohibición no lleva a nada positivo. La prohibición simplemente hace que el niño, tú me prohíbes, entonces lo conversaré con otra persona, ¿no? Lo haré a escondidas o a espaldas de ti, porque seamos realistas. En nuestra sociedad, mamá o papá muchas veces están ausentes por motivos laborales y es el niño pues que se queda en las tardes, ¿no?, solo o de pronto con la abuelita, con el abuelito, pero no tiene pues una supervisión, digamos, directa, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en prevención, tenemos que estar muy alertas a ello y tenemos que buscar aliados, como siempre lo digo, ¿no? Entonces el entorno educativo es un gran aliado,
¿no? La tutora o los profesores de mi hijo son un gran aliado para que me comenten y me digan cómo está mi hijo en el colegio, cuáles son sus intereses de pronto en ese círculo, ¿no? Que a mí me van a alertar acerca de cómo va a ir el desarrollo de mi hijo. Ahora, si un niño se expresa solamente de videojuegos, solo habla de videojuegos, ay, que el videojuego acá, eso es su conversación, ¿ya nos está indicando que es un adicto? Primera pregunta. Segunda pregunta, si está entrando en un sistema de una adicción a los videojuegos, ¿cómo podemos nosotros ir retirándolo de esta adicción, ¿no? Ya está. Primero que nada, digamos por así decirlo, obsesión de algunos niños por estos videojuegos surge, digamos, en ciertas etapas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si ya constituye una adicción? Si de pronto mi hijo tiene problemas en el colegio, si no conversa con la familia, si se abstrae todo el tiempo en la computadora o en su cuarto, si cuando vamos a alguna reunión social, algún cumpleaños, simplemente está sentado y totalmente aburrido y bostezando y como que queriéndose ir, entonces ya pues nos da algunas alertas. Si deja de hacer las cosas que antes hacía, ¿no? Si de pronto antes le fascinaba mucho un deporte y de un tiempo ahora ya pues ya no le interesa el deporte. O si también conversar, digamos, con la maestra, si tiene problemas de atención, si tiene problemas de comprensión, ¿no? Eso nos va a dar, digamos, muchos signos o muchas señales de que estamos frente o a puertas de que nuestro hijo esté dentro de una adicción a los videojuegos, ¿no? Y dando respuesta a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer si ya el niño o el adolescente es adicto? Entonces ahí tenemos que trabajar de una manera multidisciplinaria, ¿no? La familia va a ser el soporte principal y el soporte más importante de este adolescente o este niño adicto a los videojuegos, ¿no? ¿Cómo tenemos que trabajar? Brindándole justamente otras opciones aparte de, ¿no? Retirarlo gradualmente de ello, ¿no? Si estamos hablando de un nivel un poco más de pronto suave, un nivel leve, ¿no? Entonces retirándole de ello, dándole otras opciones de recreación, otras opciones donde podamos de pronto que él se pueda ver entretenido, ¿no? Que el medio familiar sea su soporte o sea su apoyo, ir restringiéndole el contenido y el tiempo que pueda pasar en los videojuegos. Y si ya se torna muy crónico, entonces es momento de buscar un especialista que nos pueda ayudar, porque una adicción, digamos, si no se trata de manera multidisciplinaria, entonces es un poco difícil o muy difícil que podamos tener un término positivo. Ya, y ahora, si nos encontramos con niños obsesionados, que ya no son adictos, de acuerdo a la explicación que me has dado, nosotros como padres de familia, ¿qué actividades podemos proponer que sean tan intensas como un videojuego? Eso va a depender mucho de la creatividad de los padres de familia, pero el deporte es importantísimo y es muy, para ellos es, yo conversando con los niños, ¿qué es lo que más te gusta? ¿No? No me dicen a mí los videojuegos, no me dicen el Facebook, no me dicen las redes sociales, me dicen cuando nos vamos de paseo con mi papá y con mi mamá, cuando nos vamos de viaje con mi papá y con mi mamá, cuando nos vamos al parque con mi papá y con mi mamá, cuando vemos televisión con mi papá y con mi mamá, hablamos de niños, ¿no? Entonces, y eso es algo que hemos ido dejando de hacer poco a poco. Muy pocas personas o muy pocas familias son las que acuden a un parque, ¿no? De pronto pueden haber muchas razones, ¿no? De pronto los parques se tornaron un tanto inseguros, pero una de las causas principales es que simplemente hemos dejado de lado esa actividad por otras actividades que nosotros creemos que son más divertidas o más entretenidas para ellos, ¿no? Como irnos a un mall, como irnos de pronto a algún centro recreativo donde haya de pronto algunos juegos que también son de acción, ¿no? Entonces nosotros dejamos de lado eso. Las actividades a campo abierto, las actividades libres le dan justamente al niño esa necesidad de explorar, esa necesidad de explayarse en su medio y ahí descargar ese estrés o esa ansiedad que de pronto podamos sentir o ellos puedan sentir a nivel escolar, a nivel familiar o en cualquier ambiente en el cual se desenvuelvan, ¿no? Muy interesante, Daneiva, y acá me permito felicitar también al colegio porque dentro de las actividades de tu departamento de psicología sé que realizan ese tipo de actividades familiares obligatorias, ¿verdad? Con evidencia, ¿no? Y es una felicitación de parte mía personal porque es algo que se debe remarcar más allá de muchas instituciones educativas que se encargan de remarcar
muy importante, sí, el aspecto científico, el aspecto de la educación, también la actividad familiar, aunque sea como una nota y de manera obligatoria. Daneiva, me gustaría, por favor, unas recomendaciones a todos aquellos padres de familia, como por ejemplo la pregunta que muchos tienen, ¿no? Mi hijito tiene 2 años y me pide el celular y yo ya le doy para que se entretenga, ¿no? O tome fotografías o hay juegos educativos, porque tú dijiste que también hay ventajas en algunos videojuegos controlados. Por favor, antes de finalizar, me gustaría que tú nos des unas recomendaciones para el buen uso de los videojuegos y el tiempo necesario para usar estos videojuegos. Lo importante es establecer el equilibrio, ¿no? Saber distinguir qué videojuegos son violentos, qué videojuegos están cargados de mucha sangre, de mucha acción, que definitivamente son totalmente perjudiciales para el niño, para el adolescente, ¿no? Dependiendo de la edad. Y también es muy importante establecer límites, ¿no? En cuanto al tiempo que va a pasar mi hijo frente a estos videojuegos. No es todos los días, no es diario lo recomendado, no es una media hora, de pronto 2 veces por semana, ¿no? Y esto estamos exagerando. Y con respecto, digamos, a los niños pequeños, no podemos, la recomendación es no exponer a nuestros hijos, ¿no? Incluso antes de los 2 años o 2 años y medio, a pantallas. ¿Y qué son las pantallas? Pues es el televisor, es la computadora, es la tablet y también son los smartphones, los celulares, ¿no? Que nuestro hijo explore el medio, que juegue con cosas concretas, con cosas de la realidad. De una caja de cartón, nuestro hijo puede jugar con eso. Trabaja su imaginación, trabaja su creatividad. No nos preocupemos porque el niño esté aburrido. Al contrario, el aburrimiento crea justamente un niño imaginario, un niño creativo, un niño capaz de solucionar problemas, ¿no? Entonces, la recomendación también es la confianza, la comunicación en familia, ¿no? Y estar presente siempre en la vida de nuestros hijos. Y no satanizar tampoco a los videojuegos, porque algo positivo deben de tener y eso también el psicólogo algunas veces lo recomienda solo en cantidades moderadas para sistemas de concentración, ¿verdad? No. Muchísimas gracias, Daneiva. Agradecemos al Colegio Donay Internacional, que se encuentra en la urbanización La Colonial H1, a espaldas del Coliseo de Gallos de la Guardia Civil. Y el teléfono 4641-72. Muchas gracias y hasta luego. Ayuda a los niños a saber que los errores son oportunidades para aprender. De esta manera, ellos no pensarán que son malos y que necesitan encubrir sus errores.